antes, cuando yo era novia de él, veía que él lavaba su ropa, y yo dije, ay, pues va a ayudar. Dijiste, este el hombre. Dice aquí. ¿Tu esposo es mamita machista o mixto? Perdón, siervo. Bueno, él es como un híbrido. Yo me considero orgullosamente un mamita. Un híbrido, yo pienso. Así como él dijo, mixto. Adonia, ¿te consideras machista o mamita? Mixto. Pero yo pienso que él se parcializa más a mamita porque me ayuda bastante. Si es el término que se utiliza. Ah, porque usted cree que un mamita es eso, alguien que ayuda en la casa. No, bueno, según la sociedad sí, pero según la Biblia yo pienso que es un soporte para uno en la casa. No, mi esposo es mi ayuda idónea. No es ningún machista, no es ningún mamita, ni mucho menos mixto. Puedo ser mamita. Es la persona que Dios me puso a mi lado y que está cumpliendo con su rol como tal. Arranque ahí. Tenía nada que decir. Tenía que empezar yo. Sí, llegué a la conclusión de que es mixto. Mixto. Porque en algunos aspectos él se comporta como una persona machista, pero en otro aspecto se comporta como una persona como Mamita, mamita. antes de casarte, ¿viste esas cualidades en tu esposo? Definitivamente. Si no, no me hubiese casado con él. O sea, No, para nada, porque esas son de las cosas que me cautivaron. O sea, yo pienso que lo fundamental fue la educación que él recibió. O sea, mi suegra, que es una mujer virtuosa para mí, tuvo ese enfoque. Ella tuvo 6 hijos y a los 6 los educó con una visión de que el día que se casaran, ninguno iba a tener una persona que iba a servirles plenamente, sino que ellos iban a tener que colaborar, tanto las mujeres como los hombres. Bueno, en mi caso, en la casa de Adonía, cada quien tenía que hacer su oficio. Exacto. Y Adonía lavaba, y antes, cuando yo era novia de él, veía que él lavaba su ropa, y yo dije, ay, pues va a ayudar. dijiste, este el hombre. Dice aquí. Él te llevó porque tú eras quien lavaba. Sí, de gran ayuda. Eso. Yo una vez lo vi majando ajo en tu casa. Esa zona su pollo y su cosa, ahí bien. Como debe de ser. Sí, porque mi esposo, por ejemplo, era muy unido a su mamá y a su hermana. Entonces, esa fue una de las cosas que yo vi que me llamaron la atención. Realmente, yo dije, si él es así con su mamá y con su hermana, puede ser un buen esposo. Y sí, yo vi esas cualidades en él. Y usted, el que está preguntando al esposo, es difícil responder. Al principio sí yo llegué a ver algo, cómo él se manejaba en la casa. Melkin hacía algunos quehaceres en la casa, y yo decía, bueno, si lo hace en su casa, obviamente cuando estemos casados él lo va a hacer, y sí, no, con eso no tengo quejas. Cuando eras niña, ¿soñabas con un hombre con esas cualidades? Mira, yo no te puedo decir de que, wow, mi sueño de niña. Pero yo sí tuve claro, porque lo vi en mi casa, aunque mi papá era más proveedor que colaborador. ¿Qué mamita? Sí, él bueno, no, él era muy mamita, mi papá. O sea, él era el O mamita. sea, no, porque mi mamá es más, era un régimen más matriarcado, podríamos decir, pero mi papá siempre fue un hombre muy colaborador. O sea, por ejemplo, mi papá es de los hombres que le lleva café a mi mamá a la cama, le hacía el desayuno, o sea, ese tipo de cosas. Yo vi ese ejemplo. Y yo tenía muy claro que yo no me quería casar. Además, eso no estaba en mi estructura mental, casarme con un hombre que pensara que yo era un objeto de su propiedad, ni que él no iba a tener que involucrarse y colaborar en las cosas de la casa. Definitivamente, si no hubiese sido con un hombre como Pedro, yo creo que yo no me hubiese casado nunca. Igual yo, o sea, yo que no me ayudaran en la casa, eso iba a ser pique, mucho pique. Entonces, porque en mi casa era así, con mis hermanos. Mi hermano tenía que aportar en la casa, y si él no lo hacía, yo le decía, mami, mire,
fulano no ha hecho nada. Lo chismoseaba. Entonces, y realmente era una oración. Yo le pedí al Señor que fuera una persona que me ayudara en la casa, en todo sentido. Realmente no soñaba en casarme cuando yo era niña, no pensaba en eso. Eso llegó en el momento preciso y él realmente me pidió matrimonio antes de ser mi novio y terminamos casándonos, sí, Te envolvió. Me sorprendí cuando él me pidió matrimonio sin ser mi novio. Pero de niña realmente yo no soñaba de que como formar una familia, no, esas no eran mis metas. Para nada, en lo absoluto. Ni física, ni nada, no. O sea, yo de niña obviamente uno no piensa en eso, uno tiene otras aspiraciones, uno piensa en otra cosa. Ya cuando uno va creciendo y ya cuando uno va conociendo del Señor, ya uno va cambiando y viendo qué cualidades uno quiere en un hombre. Uno va pensando ya que si lo quiero como Cristo, con unas cualidades como Cristo, un hombre que busque del Señor, haga su función en el hogar. Ujú. Y así uno va viendo cosas, pero cuando era pequeña, ni pensarlo. ¿Cómo lograste que tu esposo sea colaborador? Hay una cosa que tiene que ver porque él puede tener su dinámica nata, o sea, de que lo educaron y él entiende que debe involucrarse, pero hay cosas que uno tiene que aprender a pedirlas, porque a veces no recibimos lo que queremos, eso es bíblico inclusive, y es porque no lo sabemos pedir. Entonces yo definitivamente hay cosas que Pedro hace mejor que yo. Por ejemplo, el plancha, mejor que yo. Sí. Y el plancha en mi casa ahora, antes había una gente que planchaba, pero ahora es el que plancha. Entonces con el tema del fregado, barrer las cosas, con el orden él no es tan excelente, pero se maneja. Entonces eso hay que saberlo pedir. La colaboración no llega sola, hay que tomar decisiones y hay que hablar las cosas. O sea, que ese planchón no se lo despinta a nadie. No, porque plancha, mira, se lo pongo al lado a cualquier persona que diga que plancha bien, porque plancha muy bien. Mira, yo pienso que tú tienes que dejar que ellos hagan también, porque, bueno, yo vengo de una familia donde si el hombre no hacía, tú lo resuelves. O sea, eso fue parte de las cosas que yo traje de mi familia, como era mi mamá. Pero cuando yo me casé, yo dije lo siguiente, yo dije, bueno, si él puede fregar, que friegue. Exacto. Si él puede trapear, que trapee. Claro. O sea, si él quiere lavar, que lave. Si o quiere. Sea, porque no, o sea, tú tienes que dejar que ellos hagan también. O sea, a veces la mujer quiere acaparar todo en la casa, pero entonces hay que dejar que ellos fluyan también. Entonces eso pasó conmigo. No es que yo logré. Él es así, su naturaleza es esa. Generalmente Ariel tiende a ser muy servicial. Y realmente yo me saqué la lotería con él. Tuve que darle un empujoncito a Melkin porque Melkin es un poquito aéreo, entonces hay que ayudarle un poco, guiarlo, ¿verdad? Entonces, en ese tema de que son 3 niños, la ayuda debe de ser entre nosotros, formar un equipo y... Es obligado. Exacto. Entonces, como dije, él necesitaba un empujoncito, pero hay buena química con relación a eso y sí, todo fluye. ¿Qué opinas de las mujeres que dicen que los esposos no deben hacer nada en la casa? Yo la felicito para que lo hagan en la casa de ella. Pero eso inclusive uno, o sea, uno se ríe porque todo esto es cómico y eso, pero uno es un formador de seres humanos. Entonces cuando tú no tienes claro la responsabilidad que tú tienes en ese sentido y tú quieres criar a tus hijos y uno cría a los hijos modelando lo que uno hace. Okay. Muchas veces los hijos hacen o dejan de hacer porque están replicando lo que uno hace. Entonces, si en la casa el papá y la mamá no se involucran activamente en las cosas que hay que hacer por decisión, porque si tú tienes el dinero para pagarle a una gente y no hay que hacer nada, aún así yo pienso que tú tienes que ponerle responsabilidad al hombre y a los hijos. Exactamente. Entonces nosotras muchas veces somos las que permitimos que el hombre sea machista, mamita o cualquiera de las otras. Y en relación a eso que tú dices, yo creo que definitivamente no es bueno. O sea, que tú
vuelve al hombre un inservible, porque él seguro que quiere cooperar, pero es más fácil llegar y sentarse. No, yo pienso que ellos son un modelo para sus hijos, como decía Albania. O sea, que ellos tienen que modelar y tú tienes que dejar que ellos también hagan. No, mira, realmente esa es su opinión, pero una pareja se casa para llevar en buena comunión una relación, o sea, en conjunto. Y la Biblia habla de la ayuda idónea. Realmente, en un hogar, una sola parte no puede llevar toda la carga. Debe de dividirse entre los dos y manejarse con el objetivo de mantener una buena comunión familiar. Eso es la crianza, la crían así. Hay mujeres que dicen que tienen hermanitos y los hermanitos no pueden hacer nada en la casa, solamente ellas. Yo pienso que el hombre también debe de hacer su parte en el hogar y de ese modo enseñar a los niños y ser ejemplos para ellos, porque tú no puedes criar a un niño que no debe de hacer nada en la casa, que no debe de colaborar, y el hombre debe de ser ejemplo para ellos. Por ejemplo, en el caso de Melkin y mío, tenemos un gran reto porque tenemos 3 varoncitos. Tenemos que guiarlos, tenemos que mostrarles que deben ser servicial, que deben de colaborar en la casa y que sean buenos esposos, no llevarle un problema a sus futuras esposas, sino hombres vamos a decir, de bien, hombres que colaboren y hombres que sean ejemplos para sus esposas y para la sociedad. ¿Algún desahogo con respecto a su esposo? El orden, o sea, él no es una gente que tiene esa capacidad como de mantener las cosas organizadas, pero yo pienso que hay batallas que uno debe, en la batalla a veces tú tienes que ceder en algunas cosas. Tú no puedes vivir eternamente con una queja y un ay, que no hace esto, que no hace aquello, porque si lo pongo en una balanza es más lo bueno que lo malo. Igual yo debo tener muchísimas cosas que no son agradables y que él quizá no quisiera vivir con ella. Entonces es un tema de uno poner en una balanza las cosas y simplemente eso. Sí, yo pienso que su psicorrigidez, un poquito psicorrígido, muchas cosas, y yo soy un poquito más flexible, esa es mi forma de ser, y entonces uno choca mucho con eso, y era como dice Albania, un poquito ceder, un chin tuyo, un chin yo, y así entonces hacemos el equilibrio para poder sobrevivir estos años. Un desahogo, bueno, realmente mi esposo y yo tenemos todo claro. No tengo que venir a desahogarme aquí porque me lo digo personalmente a él. La vida de Melkin y mía es una travesía, una aventura, o sea que más nada que agregar. Ok. Esto es Chema, Vida y Humor. Si te gustó este video, suscríbete, comparte y dale like. Síganlo en YouTube para que Dale gocen. like, dale Dale like. y suscríbete. Relajando, no ponga eso. Mira, no lo ponga. Me voy a morir. Está bien. Pero está bien. Déjalo que está bien. Ay.